En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, meus amigos. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús con paz. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre su vida, sobre su casa, su familia, su vecindario, y que donde quiera que usted esté, haya paz, haya luz, haya vida, y que el Señor Jesucristo se sienta a través de su perfume, mi amiga, en usted, su perfume en usted. Lo que quisiera que sepa, lo que mucha gente no sabe y hace un tremendo lío, es sobre la fe. Cuando nosotros hablamos sobre la fe, cuando hablamos sobre la fe, nosotros no estamos hablando de religión, porque en cualquiera que sea la religión hay fe. De eso no tengo dudas. Si la persona es musulmana, tiene fe musulmana. Si es católica, tiene fe católica. Si es evangélica, tiene fe evangélica. Si es espiritista, tiene fe espiritista. Si es macumbera, tiene fe macumbera. Y si ella no tiene ninguna religión, ella tiene fe en sí misma, por así decirlo. Pero la fe existe. La fe existe en cualquier situación. La fe está con usted. Pero la fe de la que nosotros estamos hablando no es una fe natural, porque existe la fe natural. Usted no necesita tener fe en Dios para tener fe natural. Por ejemplo, usted sabe que tiene que trabajar para ganar su dinero. No necesita creer en Dios para saber eso. Usted trabaja porque sabe que a fin de mes recibirá su salario. Esa es una fe natural. Nace con todos los seres humanos, con los buenos y con los malos, con el héroe y el delincuente. Ahora, de lo que hablamos cuando hablamos de la fe, mi amiga y mi amigo, que no tiene nada que ver con la religión, nada que ver con la fe natural, se llama fe que viene del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de la fe que viene de Dios a través de su palabra. En la Biblia, el apóstol Pablo dice, dirigido por el Espíritu Santo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la persona oye la palabra de Dios, entonces ella tiene fe, ella recibe fe. Y si ella quiere usar esa fe, ella tiene que obedecer la palabra de Dios. Entonces a eso se le llama fe inteligente. No basta que usted sepa de la palabra de Dios, que tenga conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué sirven los conocimientos bíblicos si la persona no los pone en práctica, no los obedece? La fe de la que hemos hablado es una fe inteligente, en la que usted pesa, piensa, evalúa. Una fe que le está exigiendo actitud. Le exige actitud. Cuando usted recibe la fe de la palabra de Dios, usted tiene que tomar una decisión, una de dos. O usted obedece o no obedece, pero usted tiene que elegir.
Eso es fe. Entonces la fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es la fe práctica, inteligente, la fe racional. No es una fe burra. Una fe burra. La fe burra. Yo ni quiero hablar de la fe burra, pero la fe inteligente se refiere a que usted pese, medite y evalúe la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis dice, en el libro de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Les pasa las revelaciones a sus siervos. A sus siervos. Es obvio que quien es siervo del Señor Jesús va a estar atento, muy atento, con respecto a las profecías. Y van a esperar, y va a trabajar, va a vivir aguardando el cumplimiento de aquellas profecías. Pero quien no tiene la fe inteligente, oye, toma conocimiento, pero lo deja a un lado. ¿Sabe? Cuando usted adquiere una cosa, compró un objeto, una prenda de ropa, lo que sea, y cuando llegó a su casa vio que aquel objeto no era aquello que pensaba que lo satisfacía, entonces ¿qué hace? Lo deja a un lado, no lo usa y se lo da a otro. Así hace mucha gente con su fe. Ella recibe las informaciones de la palabra de Dios, pero no le da atención, no la practica, no la obedece, no se preocupa en obedecer aquella palabra. Entonces, tiene fe, pero no tiene una fe práctica, es decir, que la fe que está usando, yo diría que es una fe burra, la fe burra. Por lo tanto, amiga y amigo, sin la fe es imposible que usted agrade a Dios. Pero no es solo eso, sin fe no puede vivir. Entonces, mi amiga, mi amigo, en todo en la vida tiene que haber fe. En todo en la vida no tiene que haber, hay fe, sea natural o sea sobrenatural. La sobrenatural viene de Dios a través de su palabra. El diablo conoce la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Dios más que cualquiera de nosotros. No por eso que deja de ser el diablo. Quiere decir que el espíritu de la fe jamás va a estar en el diablo, pero él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Santiago dice que hasta los demonios creen. Por lo tanto, estamos viendo, evaluando, pesando los dos tipos de fe. La fe inteligente que practica y la fe burra que no practica. La fe en la palabra de Dios, no se olvide. Cuando hablo de fe, estoy hablando de la fe en aquello que Dios dijo. Por ejemplo, en este exacto momento, ¿usted tiene fe? Usted me dice, sí, obispo, yo tengo fe. En este preciso momento que estoy oyendo, tengo esa fe. Usted tiene esa fe, entonces reciba. Ahora, por la fe, en la autoridad del Señor Jesús, sea curada de esa enfermedad que está actuando en su vida. Sea libre de esa depresión. Sea libre de esa perturbación, de esa falta de paz. Sea libre de los conflictos que tiene con su marido, con su esposa, con sus padres, con sus hijos. Sea libre de todo lo que está atado ahí, ahora donde quiera que usted esté. En el nombre del Señor Jesús, en la autoridad del nombre del Señor Jesús, usted reciba aquello que nosotros estamos determinando para usted. Amén. Entonces, mi amiga, mi amigo, la fe es así, es certeza de que Dios hará aquello que prometió que haría.
Usted tiene esa certeza. Entonces reciba los beneficios de la fe ahí donde está. Cualquiera que sea el lugar donde esté, usted tiene el derecho de recibir la fe. Sea la propia bendición, sea la fuente de la fe para rebosar esta vida por donde quiera que vaya, en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. La fe es una herramienta que Dios nos dio para que conquistemos todo lo que determinamos. Aún así, es necesario saber usar esa herramienta. Es con el ejercicio de la fe que uno conquista. Iglesia Universal del Reino de Dios es más que una institución religiosa. Es una escuela donde se aprende a ejercitar la fe. Mi nombre es Georgina, yo soy empresaria, soy organizadora de eventos, tengo 37 años y yo conocí la Iglesia Universal, me empecé a enterar de que existía cuando mi mamá comenzó a concurrir. De la Iglesia Universal yo tenía informaciones, había visto un documental que en los cultos, en las reuniones, engañaban a la gente para pedirle dinero. Me puse a investigar, a ver de dónde venía esta iglesia y cuál era el trabajo que hacía. El común denominador en todos los portales era que el dueño de la iglesia, el creador de la iglesia, el obispo Macedo, era estafador y que por eso había estado preso. Entonces, eso despertó en mí una desconfianza muy, muy grande, que yo llegué a decirle a mi mamá que no vaya más, que ahí le iban a lavar la cabeza, que le iban a sacar el poco dinero que ella tenía. Y el pensamiento que creció en mí fue que esa iglesia era para gente que era ignorante, que era fácil de convencer de cualquier cosa. Mi mamá tuvo un momento que se puede decir bisagra en su vida, ¿no? De un antes y un después. A ella le habían diagnosticado cáncer de pulmón con metástasis. La doctora dijo, se muere en 6 meses. Y en ese momento a mí me sorprendió la reacción de mi mamá. Ella me dijo, quédate tranquila, yo no me voy a morir ahora, no es mi momento. Yo digo, bueno, estamos todos locos, pensaba. Digo, ella no está reaccionando a que está enferma, que se va a morir. Y esta gente que sigue viniendo a seguirle metiendo ideas raras en la cabeza. Ese era mi pensamiento en ese momento. Ella obtuvo su respuesta en la iglesia, dentro de la iglesia. Ella despertó su fe, luchó, no aceptó la enfermedad y no se murió. Y así todo, con esa demostración de fe delante mío, yo no pisé la iglesia. Pero, mientras tanto, cualquier persona que mirara para mí o mirara para mi vida veía que no había cosas buenas. Cada mes que pasaba yo quedaba más endeudada, con el matrimonio destruido, a punto de separarse. Mi hija más grande tenía asma, la más chiquita una enfermedad en la piel que no se curaba. Las deudas crecieron tanto que mi esposo llegó a tener el sueldo de él entero, embargado. Y nosotros, yo trabajaba de moza en esa época, pagaba la comida de mi casa, el boleto de mis hijas, el boleto para ir a trabajar de mi esposo y el mío, con lo que yo recibía que la gente dejaba de propina. Yo llegué a la iglesia porque en
en este intento de pagar las deudas, se me ocurrió a mí empezar a vender comida. Necesitábamos personal. Alguien más que nos ayude para poder cumplir todos los alimentos que teníamos que elaborar. Y se nos ocurre llamar a una tía mía. Me mira así mi tía y me dice, Georgina, vos sabés, me dice, vos tenés toda esa garra, ese empuje. Me dice, pero ¿vos sabés lo que vos serías? ¿A dónde vos llegarías si vos lucharas con Dios? Esas palabras quedaron dentro de mí dando vueltas en mi cabeza. Que dije, bueno, voy a ir. En la Iglesia Universal yo recibí esa contención que necesitaba. Pero al mismo tiempo, yo cada vez que iba, volvía con mucha paz. Y de a poco eso que yo me iba llenando de paz se iba trasladando a mi casa. Yo hoy puedo decir que de pasar de ser moza, yo ahora tengo mozos trabajando para mí. De pasar de tener mi matrimonio a punto de separarme, yo hoy tengo el marido más bueno que se puede tener en el mundo. De mis hijas enfermas a 2 adolescentes súper saludables, divinas, felices. Yo puedo decir que a través de los votos de prosperidad, de participar en las campañas de hoguera santa que se hacen en la iglesia, yo tengo lo que tengo gracias a Dios, gracias al sacrificio, gracias a entender que por la fe uno conquista. O sea, que sea el problema que sea, que usted tenga en su vida, no sea orgulloso como yo fui orgullosa en ese momento de pensar que ahí no me podían ayudar, y acérquese a ver lo que realmente, a vivir desde adentro, a ver si ese pensamiento que usted tiene es así o no. Yo, si tuviera frente a frente al obispo Macedo hoy, yo le agradecería por ocuparse de todos nosotros.